poca atención se le ha prestado al programa económico del Partido Popular de cara a las elecciones de 2023, básicamente porque no dice gran cosa. Es decir, nosotros sabemos que el Partido Popular promete una cosa y luego hace otra. Eso lo vimos con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ganó las elecciones desde el año 2011 proponiendo bajar los impuestos y ya había crisis económica, ¿vale? Porque alguien podría decir, no sabía que le venía una crisis económica tan grande. No, ya había una crisis económica importante y lo que hizo fue subir el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA para todo el mundo que había dicho que había que bajarlo. Entonces, bueno, es normal que se le preste poca atención al programa electoral del Partido Popular porque no lo cumple, porque luego se lo salta. Pero bueno, nosotros lo tenemos ahí y es que al menos ya hay algunas cuestiones que aparecen por escrito en este programa, en materia económica al menos, que podemos decir, ostras, si ya esto sí lo prometéis, pues más nos vale prepararnos y al menos que no ganéis las elecciones, porque desde luego, como veréis, algunas medidas son muy dolorosas para la clase trabajadora, ¿eh? Y esto es solo lo que viene ahí recogido, solo lo que se han atrevido a poner por escrito, porque todo aquello que no está por escrito, que ya sabemos, la clave sería, por ejemplo, las pensiones. Estamos viendo a Feijóo mentir descaradamente diciendo que el PP revalorizó las pensiones al ritmo del IPC. Menos mal que se le está plantando batalla, incluso por parte de algunos periodistas, pero es que mienten sin pudor y les da igual. El Partido Popular no ganó las elecciones en el año 2011 diciendo vamos a recortar las pensiones, pero lo hizo. Y ahora vamos a ver qué es lo que pone en su programa electoral. Ya sabemos que no nos podemos fiar, pero si ya hay cosas que en su programa electoral se han atrevido a poner, pues ya no tenemos al menos algo sólido para criticarlo. Más, no es solo una especulación de sabemos que nos vais a engañar. No, es que ya lo estáis proponiendo barbaridades como la mochila austriaca u otras medidas como voy a presentar a continuación. Venga, vamos a ello. Empiezo por, como veis aquí, materia laboral. La medida 22 es actualización del salario mínimo interprofesional. Actualización, ¿eh? No dice mejora, no dice tampoco reducción, dice actualización. En el marco del diálogo social, vale, con los agentes sociales, patronal, sindicato. Pero no te está diciendo qué es lo que quieren hacer con el salario mínimo. Elevarlo, bajarlo, mantenerlo. No lo dicen, dice actualizaremos. Y por último acaba, involucraremos a sindicatos, empresas y expertos en el tema de decisiones sobre el salario mínimo interprofesional. Entonces, no dice nada. Es casi todo el programa electoral del PP es así, buenas intenciones, digo cosas ambiguas y no me pillo los dedos, ¿no? Que parece que se están preocupando un poco más porque no le pillen los dedos con las mentiras y no le podamos pillar con estas manipulaciones, pero fijaos que decir actualizar el salario mínimo pues no decir nada, porque si tú lo redujese, dices, lo estoy actualizando en la época de crisis económica, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco los datos, que eso es lo que importa, lo que ha ocurrido en el pasado, para ver por dónde van los tiros. Que el PP dice actualizar el salario mínimo, ¿vale? ¿Qué ha hecho el PP durante el pasado con el salario mínimo? Porque eso es lo que nos va a dar más pistas de lo que va a hacer en el futuro si llega a tocar el poder, no lo que incluya en su programa electoral, ¿no? Aquí tenéis un gráfico con la evolución del salario mínimo, en este caso es desde el año 2000 hasta la actualidad 2023, ¿no? Ha aumentado de forma muy importante, como todo el mundo sabe, con el gobierno de coalición. También ese primer año del PSOE en solitario, porque Unidas Podemos estaba haciendo presión desde fuera del gobierno y luego ya dentro del gobierno, ¿no? Entonces, el salario mínimo ha aumentado cuando ha estado gobernando el Partido Socialista con Unidas Podemos. Pero si nos vamos más atrás, y yo creo que os fijéis, ¿no veis que ahí es una meseta? Los años de Rajoy son una meseta, es decir, el salario mínimo no aumentó. Pero luego tenemos otra meseta. No sé si os fijáis que la línea desde el año 2000 hasta el año 2004, el salario mínimo no aumentó o no aumentó mucho, ¿vale? No sé si recordaréis quién gobernaba. El Partido Popular. El Partido Popular en el año 2004 gana Zapatero las elecciones, ¿vale? Y aumenta el salario mínimo más de lo normal, aunque es verdad que hizo una trampa para desvincularlo del IPREM, pero que no me quiero meter ahora en eso. La clave es que el Partido Socialista aumentó algo más de lo normal el salario mínimo. Hubo que esperar a que el PP abandonara su legislatura, su gobierno, para que el salario mínimo pudiese aumentar. O sea, Aznar apenas aumentó el salario mínimo, Rajoy lo mantuvo congelado. Entonces, ¿qué nos podemos esperar del Partido Popular, aunque sea ahora Feijóo?
Ya sabemos que Feijóo es simplemente una marioneta. Recordemos que Feijóo es el candidato a la presidencia del gobierno del Partido Popular porque se cargaron a Pablo Casado por denunciar la corrupción interna del Partido Popular, concretamente el de Ayuso, ¿no? Entonces, sabemos que digan actualizar el salario mínimo interprofesional, traducción PP castellano es vamos a congelar el salario mínimo, ¿no? Seguimos. Número 25. Aseguraremos la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras. Garantizaremos la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Aquí se han mojado algo más, porque decir que van a actualizar las pensiones, revalorizándolas al marco del Pacto de Toledo, en este acuerdo sí viene incluido que las pensiones tienen que revalorizarse al ritmo del IPC, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que también incluían los antiguos pactos de Toledo y el PP se lo saltó. Es decir, que esto no es óbice para que se lo vuelva a saltar. Pero bueno, es verdad que en su programa electoral del Partido Popular no viene recortaremos las pensiones o las revalorizaremos a un nivel más bajo del IPC. No viene eso, claramente, tampoco lo venía en el programa electoral de 2011. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? Que lo importante son los hechos, no las palabras, ¿no? Pues aquí tenéis una tabla en la que se puede ver claramente. Los años del Partido Popular, las pensiones prácticamente se congelaron, aumentaron a un 0,25%, hubo que esperar a que cambiase de gobierno para que estas pensiones se revalorizaran más allá de ese 0,25%. Que por cierto, sí es verdad que en 2018 al PP no le quedó más remedio, en 2019 no le quedó más remedio que hacerlo porque fue un pacto con PNV, las luchas por parte de los colectivos de pensionistas generaron muchísima presión, sobre todo al PNV, y luego tuvo que pactar con el PP eso, ¿no? Para darle un intercambio de votos, ya no me acuerdo por qué. Pero la clave es que cuando han aumentado las pensiones, de verdad, más allá del IPC, ha sido cuando no estaba el Partido Popular. Nos podemos ir más atrás en el tiempo, para aquellos que tengan menos memoria o sean más jóvenes. Aquí tenemos la pensión mínima de jubilación, que es un buen indicador de cómo han evolucionado las pensiones. ¿Y cuánto evolucionaron con el Partido Popular? Pues 107 euros en 8 años, durante el gobierno de Aznar, ¿no? Hubo que esperar a que los siguientes 6 años, con el gobierno de Zapatero, se incrementaran en 240, o sea, más del doble. Volvemos a lo mismo. El PP, incluso en un momento de crecimiento económico como el de la burbuja inmobiliaria, los años de Aznar, el salario mínimo prácticamente congelado, las pensiones prácticamente congeladas. Así que vamos a los hechos, y los hechos nos dicen que esa traducción del PP castellano, pues sería, si revalorizar el IPC no sé qué, vamos a tratar de que las pensiones sean queden lo más congeladas posible, ¿no? De hecho, aquí tenéis un gráfico que cogí hace poco de Carlos Martín, de Sumar y de Comisiones Obreras, en el que se vio como después de la reforma de pensiones que hizo el Partido Popular, hubo mayor participación en los fondos privados de pensiones. Eso que yo me hincho de decir que es una estafa, unos sacacuartos, que si conocéis a alguien que tenga fondos privados de pensiones, que le digáis que cuidado, que se lo piense 2 veces antes de contratarlo y que se puede salirse de ahí mejor. Fijaos que aumentó durante los años del Partido Popular. ¿Por qué? Porque esa es al fin y al cabo su estrategia, su ideología, es priorizar lo privado, no lo público. El PP defiende o no se carga directamente el sistema público de pensiones porque hay muchos millones de personas que votan en función de eso. Pero si por ello fueran, económicamente, filosóficamente, políticamente, preferiría que sea lo privado quien gestione las pensiones, ¿no? Y fijaos que al final, en el año 2021 y 2022, hay una reducción importante gracias al gobierno de coalición que redujo las bonificaciones de los planes de pensiones, que, como digo, se favorecen sobre todo los más adinerados, ¿no? Seguimos. Medida 26. Dotaremos de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores. Esto es la mochila austriaca. No lo ponen con ese nombre porque saben a lo que se enfrentan. Mochila austriaca tiene muy mala imagen porque se ha aplicado en Austria y casi todos los austriacos odian la mochila austriaca. Ha elevado el desempleo, ha aumentado la temporalidad,
Aún así, Austria tiene buenas tasas de paro porque es una economía muy potente. Pero la mochila austriaca, desde que se implementó allí, solo ha generado problemas a los trabajadores, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Entonces, el PP dice, no, nosotros vamos a hacer no sé qué, ya lo he leído aquí un poco, introduciremos cuentas individuales para los trabajadores portables, no sé qué. Bueno, la mochila austriaca, que ya analicé en otro vídeo, por eso no me quiero aquí detener mucho, pero básicamente lo resumiría como lo siguiente. Solo tiene una ventaja, solo una, en comparación con lo de ahora, y es que si te quieres ir de tu trabajo, voluntariamente, te vas y te puedes llevar ese dinero que se ha ido aportando a esa mochila. Eso actualmente no ocurre. Tú te vas de tu trabajo voluntariamente y no tienes ni siquiera indemnización por despido, ni prestación por desempleo, ¿no? Es la única ventaja. Es una ventaja, pero es la única. Todo lo demás es negativo. ¿Por qué? Porque el empresario va a aportar, o con parte del producto generado gracias al trabajo del trabajador, una cantidad para esa mochila, y es como una especie de, te voy a ir metiendo aquí dinero para cuando te tenga que echar, te lo lleves. No tengo que pagarte tanto o nada por indemnización por despido. O sea, te puedo despedir gratis. Por eso ese título. ¿Quieres despido gratis? Porque la mochila austriaca avanza en esa dirección de que el despido te lo pagues tú a lo largo de todo el tiempo que vayas metiendo ese dinero en la mochila, ¿no? Además, ese dinero se puede ir revalorizando o no en función de los mercados financieros. Es decir, una locura que no viene nada bien, es muy problemático para la clase trabajadora, ¿no? Si queréis profundizar en ello, tenéis ese vídeo en mi canal. Seguimos. Objetivo que se plantean desde el Partido Popular: controlar el déficit y la deuda. Y me paso al último párrafo que dice: la acumulación de deuda se sitúa actualmente en más de 110% del PIB, pone una losa sobre nuestra competitividad presente y futura. A ver, es que eso no tiene ningún tipo de sentido, de verdad, ni siquiera desde parámetros ortodoxos convencionales tiene sentido, porque que tú tengas una deuda pública importante como país no quiere decir que vayas a ser menos competitivo, no tiene sentido. Lo importante en otra cosa para la competitividad, son pues el valor, el precio de los productos que tú vendes en otros países, no la deuda pública. Pero bueno, más allá de eso, dice, nos comprometemos a abordar una política de mayor equilibrio presupuestario. No es como Vox, que dice vamos a acabar con el déficit público, que dice vamos a avanzar hacia un mayor equilibrio presupuestario, que viene a decir un poco lo que habíamos dicho de controlar el déficit y la deuda. No son tan extremistas como los de Vox, pero ya nos dice un poco por dónde van los tiros. ¿Por qué? Fijaos en este gráfico. Cuando gobernó el Partido Popular con Mariano Rajoy, fue cuando más aumentó la deuda pública. Por supuesto, el PP ahora no para de decir que con Sánchez y no sé qué, con este gobierno social comunista, es cuando más ha aumentado la deuda pública, pero no es cierto. No es cierto. Es verdad que ha aumentado mucho, por motivos evidentes, menos mal que ha aumentado durante la pandemia, porque si no, nos habríamos ido todavía más al carajo. Pero fijaos que durante los años del Partido Popular, de 2011 a 2018, la deuda pública aumentó muchísimo más. ¿Veis ahí? No sé si lo podéis ver, un incremento del 67%, cuando en estos últimos años solo ha aumentado un 25%, ¿no? ¿Y por qué aumentó durante los años del mandato del Partido Popular? Por una parte, por una crisis, obviamente que había una crisis económica derivada de la burbuja inmobiliaria, no lo olvidemos, pero por otro lado porque aplicaron políticas de austeridad. Y eso es al fin y al cabo lo que explica, y esta gente no lo va a entender nunca, desgraciadamente, pero si tú recortas en pensiones, en salario, en educación, en sanidad, aumentas impuestos injustos como el IVA, lo que haces es que la economía vaya peor. Eso lo entiende todo el mundo. Y si la economía va peor, hay menos ingresos, menos renta, menos beneficios y se pagan menos impuestos. Así que aunque tú hayas reducido el gasto público, los impuestos, la recaudación se te va a reducir muchísimo más, porque la economía está enferma. De hecho, actualmente la deuda pública se está reduciendo en términos porcentuales sobre el Producto Interior Bruto porque hay crecimiento económico, hay contratación, la gente tiene más ingresos, realiza más compras, hay más ventas, más beneficios, la gente paga más impuestos. Así es como se reduce la deuda pública de una forma mucho más saludable, con crecimiento económico. Y esa es la clave al fin y al cabo. Entonces, que el Partido Popular pues prometa reducir el déficit y la deuda, más le vale que si lo quiere hacer, si llega al gobierno, sea de la forma que lo está haciendo ahora el gobierno de coalición. No con su forma, que era recortar, que lo único que hace es empeorar eso, a pesar de que pueda sonar contraintuitivo a simple vista, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por esa renovación de suscripción, Fer Moreira. Sabéis que todo el apoyo económico es siempre muy bienvenido y se viene muy bien, ¿eh?
Como decía, hay también otros elementos ya aquí que podemos ver, ¿eh? Ahora vamos a ir al detalle, pero leemos, tras años de constantes subidas de impuestos, esto es mentira. O sea, al menos parcialmente mentira. ¿Por qué? Porque dice, el Partido Popular reafirma su vocación de reducir la presión fiscal a los ciudadanos. A ver, tras años de constante subida de impuestos es mentira. De hecho, a los ciudadanos se les ha bajado los impuestos. Nunca antes en la historia se ha bajado tanto los impuestos como en estos últimos años, por la pandemia y por la guerra. Bueno, muchísimas gracias por esa renovación de la suscripción, Cuerpetea. Recordemos, impuestos del IVA, del gas, de la luz, el IRPF, el impuesto a las pymes. Se han bajado muchísimos impuestos, mucho más que en cualquier otra legislatura. Lo que ha ocurrido es que también se han aumentado los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Entonces, está utilizando la trampa aquí el PP. ¿No? Se han aumentado tras años de subida de impuestos. Sí, impuestos a los ricos, a las grandes empresas, a las grandes fortunas, pero reducción para la mayor parte de la población, sobre todo la que gana menos de 21.000 euros al año, que se le ha reducido el IRPF en este mismo año 2023, ¿no? Pero bueno, sigo. Queremos aliviar la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas. Proponemos una política fiscal no confiscatoria a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen. Bueno, vamos a ver a qué se refieren con las medidas concretas. 41. Aprobaremos un alivio fiscal inmediato a la familia. Corregiremos los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF, que supone una subida real de impuestos sobre la clase media. Reduciremos el IVA a la carne, pescado y conserva con carácter temporal. A ver, lo de la reducción del IRPF a la que se refieren es ni más ni menos que la deflactación, ¿no? Que es como reducir el IRPF porque porque la inflación ha aumentado. Y es verdad, sin que nuestros salarios aumenten, si aumentan los precios, somos más pobres en términos reales. Entonces, pero seguimos pagando los mismos impuestos en IRPF. Entonces, si uno quiere ajustarse a la realidad para no empeorar la situación de estas personas contribuyentes, pues reducir el IRPF deflactándolo puede ser una buena idea. Yo nunca me he opuesto a deflactar el IRPF, pero sí entiendo la preocupación por parte del gobierno de coalición de decir, oye, si deflactamos el IRPF se benefician sobre todo los más adinerados, ¿no? Entonces una solución intermedia que a mí me gustó mucho fue la que se hizo en la Comunidad Valenciana, que fue deflactar hasta un nivel, hasta 50.000 euros al año creo que fue, y luego el resto no se deflacta. Entonces estás echándole un capote más importante a los que menos ingresan que a los que más ingresan, que eso no necesita ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces habría que ver cómo lo haría el Partido Popular, pero si nos fijamos en lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, es deflactarlo para todo el mundo. Entonces, vale, es una ayudita para los que menos cobran, pero desde luego es una ayuda importante para los que más cobran. Entonces es una ayuda, pues como os digo, que no es del todo justa, pero no sería una locura, ¿vale? No sería una locura. El Partido Popular propone cosas mucho peores que esa. La reducción del IVA, de la carne y tal, de forma temporal, tampoco está mal pensado, sobre todo en una época en la que los precios han aumentado, pero bueno. Seguimos. Realizaremos una reforma integral del sistema fiscal, eliminaremos el impuesto a las grandes fortunas. Ya estamos, ¿no? Es la obsesión del Partido Popular con esto, también de Vox, ¿no? Pero recordemos que el impuesto a las grandes fortunas lo introdujo el gobierno de coalición para sortear ese truco que utilizaban las comunidades autónomas del PP, Madrid y Andalucía en un primer lugar, ahora ha sido seguido por la Comunidad Valenciana, desgraciadamente, de eliminarlo en la práctica. Entonces en cada una de esas comunidades los más ricos dejaban de pagar el impuesto de patrimonio y entonces lo que hizo el gobierno de coalición fue, sí, pues ahora los que no lo han pagado, en la comunidad autónoma que sea, van a pagar otro. Los que sí lo han pagado no pagan nada más. Y solo lo pagan más de 3 millones de euros en patrimonio, sin contar las deudas, sin contar la vivienda habitual. Es decir, tienes que tener mucho dinero para pagar eso. Seguramente casi ninguno de los que estáis viendo esto tenéis un patrimonio superior a 3 millones de euros. Estamos hablando de una minoría de la población. Apenas 30.000 personas en todo el estado podríamos decir que tienen esos niveles. Pues el PP dice, lo eliminamos. ¿Por qué? Porque le preocupan los intereses de los ricos, no de la clase trabajadora, ¿no? Y está bien que lo reconozcan aquí. Es verdad que lo han dicho 1.000.000 de veces, pero bueno, en su programa electoral se puede ver por escrito cómo ellos lo que quieren hacer es ayudar a los ricos, así de claro y así de sencillo, ¿no? La número 42, la medida número 42.
Con el fin de promover la inversión y el desarrollo económico en España y facilitar la movilidad internacional, mejoraremos el régimen fiscal para nuevos residentes. Ya sabéis qué es esto, es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con Ayuso a la cabeza, y es que eres rico y eres extranjero, pues te doy ayudas para que te vengas aquí, para invertir, para vivir, para lo que sea. Pero si eres rico y de fuera, claro, esta gente no es xenófoba, son aporofóbicos, ¿no? Le odian a los pobres, pero si vienes de fuera y tienes dinero, perfecto, las puertas abiertas. Y da igual que si vienes de fuera estés incrementando el precio del alquiler para la gente autóctona, o incrementando el precio del mercado inmobiliario de compra-venta, da igual, a esta gente lo único que le interesa, que eres rico, pues vente aquí, porque supuestamente cuanto más rico, mejor va a ir la economía, ¿no? Un mito tremendo, pero que he desmontado en muchas ocasiones, que aquí se incluye en el programa electoral, ¿no? Seguimos, derogaremos la ley de vivienda. Pues claro, como lo llevan diciendo siempre, y yo ya lo he comentado en más de una ocasión, la ley de vivienda aprobada no es la panacea a todos los problemas, es muy insuficiente, es poco ambiciosa, pero va en la buena dirección, algo ayuda a que los precios del alquiler, por ejemplo, no aumenten muchísimo. Entonces aquí llega el Partido Popular y dice, no, nosotros derogaremos la ley de vivienda y que los precios de los inmuebles y los alquileres sigan aumentando sin ningún tipo de límite, porque ellos confían en arremeterlo aumentando la vivienda en alquiler, pero eso no es solución, porque no me voy a meter más en este tema, pero no es esa la solución, ni muchísimo menos. Todos los estudios demuestran que puedes ir incrementando la vivienda pública, incluso privada, y no reducen mucho los precios del alquiler, porque la gente quiere vivir a lo mejor en el mismo espacio. Entonces tú aumentas, que suele ser el centro de las ciudades, si tú aumentas el parque de vivienda público o privado en otro sitio, no tiene el mismo efecto, porque la gente quiere vivir en un sitio determinado. Entonces hay que hacer otro tipo de política, no esa. No me enrollo más con esto. Sigo con la siguiente. 91. Llevaremos a cabo un programa de avales destinado a jóvenes de hasta 35 años a fin de garantizar la concesión de crédito hipotecario por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda. Esta medida la anunció el Partido Socialista de otra forma, ¿no? Pedro Sánchez, y fue muy criticada por el Partido Popular cuando el Partido Popular en muchas de las comunidades autónomas en las que gobierna la aprobó hace tiempo, de una forma parecida, ¿no? Y a la gente le suena bien, de primeras, dice, ostras, mira, los jóvenes van a poder comprar una vivienda, pero cuidado, porque estamos hablando de darle facilidades para que se endeuden mucho más. No le estás dando una ayuda a los jóvenes para que puedan comprar, que eso también sería criticable, pero bueno, es que ni siquiera es eso. Le estás dando la posibilidad de que se endeuden mucho más y por lo tanto van a pagar más en intereses, van a terminar mucho más tarde de devolver la deuda, se va a inflar los beneficios empresariales de los bancos, ¿vale? Entonces es una medida muy, muy negativa. La solución a los problemas del mercado inmobiliario no pueden ir por ahí. Estas son soluciones que solo benefician a los de siempre, a los promotores inmobiliarios y a las entidades financieras, ¿no? Y venga, y por último, la última medida es evitaremos las medidas excepcionales y eliminaremos las existentes de intervención del mercado mayorista eléctrico, ¿vale? Creo que queda claro lo que están diciendo. Eliminar la excepción ibérica, eliminar el tope al gas, ¿no? Sigo leyendo por si a alguien le quedan dudas. España tiene que estar en el centro del debate energético de la Unión Europea y no en la política energética que nos ha aislado regulatoriamente de las propuestas por la Unión Europea, provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el sector estratégico. Es que manda narices que se pongan a hablar de esto. Creo que la excepción ibérica todo el mundo sabe ya que ha venido muy bien para reducir la factura energética. ¿Se podría haber hecho mejor? ¿Es un parche? Sí, pero aquí tenéis un gráfico que hay muchísimos que podría traer, pero la línea roja es el precio de la luz en España en el mercado mayorista, y fue a partir de cuando se activó la excepción ibérica que se mantuvo más o menos constante sin aumentar tantísimo como en otros países, como podéis ver ahí, Francia, Italia o Alemania, ¿no? Entonces, la excepción ibérica ha venido muy bien. Entonces, y además ha sido aplaudida por las entidades de la Unión Europea, internacionalmente ha sido celebrada y mucha gente la propone como propuesta alternativa para la Unión Europea. Entonces, ¿por qué el PP hace esto? La verdad es que a mí se me escapa un poco, porque algo que está clarísimo que ha beneficiado al consumidor porque le ha reducido la factura eléctrica, y se oponen de una forma tan bestial, yo creo que como ya se opusieron desde el primer momento, pues ya siguen R que R. Pero es que después de pasado muchos meses se ha visto claro que la excepción ibérica ha
venido bien. ¿Podría haber sido mejor? Sí, pero ha venido bien, eso hay que reconocerlo. Entonces, que hagan esta oposición tan dura sobre la excepción ibérica, la verdad es que no lo entiendo. Y hablan aquí de inversiones empresariales, no sé qué, pero eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Yo creo que es simplemente ya empezaron por ahí y siguen en ese camino, ¿no? Aunque no tenga mucho sentido. Entonces, nada más, me vengo aquí para las conclusiones y ya terminaría. Y las conclusiones son las que os podéis imaginar, ¿no? El programa electoral del PP no dice gran cosa. Hay muchas palabras vacías, muchas buenas intenciones, pero no hay medidas concretas y las pocas medidas que hay, pues desde luego que no llaman mucho la atención. Pero bueno, hemos cogido ese programa electoral para ver qué es lo que propone, más allá de que sabemos perfectamente que lo que propongan no tiene por qué ser exactamente lo mismo que lo que hagan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esa renovación de la suscripción de Catur77. Como digo, todo apoyo económico es siempre muy bienvenido para dar esa batalla cultural tan necesaria, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y este vídeo creo que es una buena muestra de ello. Cogemos el programa electoral de la parte económica del Partido Popular y lo vamos desguazando. Un trabajo que debería hacer otras muchas personas, debería ser algo mucho más difundido en los grandes medios de comunicación, porque, joder, que el contrato tendría que ser un contrato, ¿no? El programa electoral de un partido político tendría que ser un contrato y tendrían que hacer exactamente o más o menos lo que han prometido, o al menos demostrar que lo han intentado. Pero lo que no puede ser esto una carta blanca aquí, un cheque en blanco para que pongan cualquier cosa y luego se lo salten. Eso es una barbaridad. Sabemos que el Partido Popular es experto en saltarse su programa electoral. Entonces, el análisis que hemos hecho, pues hay que contextualizarlo de no es exactamente algo que nos blindaría frente a lo que podría hacer el Partido Popular, pero sí que nos da buena cuenta de qué es como mínimo lo que haría el Partido Popular, porque ya se han comprometido a derogar la excepción ibérica, que ha venido muy bien para abaratar la factura de la luz. Ya se han comprometido a, como decía, poner en marcha la mochila austriaca, que reduciría el despido o al menos haría que se lo pagaran los trabajadores, no los empresarios, ¿no? Entonces, si ya al menos dan la cara en eso, ¿qué otras cosas nos podrían estar ocultando, ¿no? Así que, sin más, el análisis queda aquí pues para arrojar un poco de luz sobre no lo que podría acabar haciendo el Partido Popular, que eso sí que da para temblar bastante, sino al menos lo que como mínimo tendría que aplicar porque se han comprometido a ello en su programa electoral. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.